Es un privilegio estar aquí, es un privilegio compartir esta primera palabra del 2020, ¿ah? Y es una palabra que el Señor me ha dado hace mucho tiempo, pero que cuando Arles me dijo que predicara, yo pensé en esta palabra, porque tú vas a empezar este año, pero súper bien. Pero esa palabra, por ser la primera palabra de este año, va a regir tu vida, ¿verdad? Y sé que Dios te va a hablar hoy, así que nadie te distraiga. Está muy atento a esta palabra, porque en cualquier momento el Señor te va a hablar y la unción va a caer sobre ti, ¿verdad? Hace muchos años, cuando trabajaba en la unidad de cuidado intensivo de recién nacidos, y estudiaba mi especialización en recién nacidos en la Universidad del Valle, tuve que hacer una tesis para graduarme, y la tesis era medir el nivel de estrés que tenían los padres de los niños prematuros hospitalizados en la unidad de cuidado del recién nacido. ¿Por qué se nos ocurrió trabajar en este tema? Porque cuando llegaban los padres de un niño prematuro, ellos empezaban a llorar, ellos empezaban a gritar, ellos empezaban a preguntar muchas cosas, y el nivel de ansiedad de los padres se tornaba en rabia contra las enfermeras, y por más que tú le decías, no, su hijo está bien, ellos empezaban a tener rabia, a tener temor, a tener miedo. Pudimos medir el miedo de esos padres. Es lo que nos pasa a ti y a mí cuando vamos a un lugar desconocido. Cuando tú estás en un medio así, tú dices, no, esto es fácil. Pero cuando tú vas por primera vez a un lugar como una unidad de cuidado intensivo, tú ves pitos, tú ves ventiladores. Y yo recuerdo un papá que llegó y le explicamos y le dijimos, su hija está bien, nació de 6 meses, está bien, mírela, está conectada a un ventilador. Y el papá salió con toda esa información, y cuando llega donde la mamá, que estaba hospitalizada, le dice, no, mi amor, la nena está muy bien, nació fuerte, está conectada a un ventilador. Y la señora pensó que su hija estaba conectada a un ventilador. Y la señora tenía un nivel de angustia y decía, llévele ropita para que no le dé frío. Pero cuando la señora llega a la unidad de cuidado intensivo, está buscando el ventilador, y el ventilador era un respirador que le daba respiración artificial. Entonces el nivel de miedo siempre está en nosotros cuando no percibimos el futuro. Siempre nos da miedo a nosotros todo lo que no podemos tocar, todo lo que no podemos ver, lo intangible nos da miedo. El futuro nos da miedo. Pero hoy escuchábamos una palabra en la ofrenda: Dios está en tu futuro, por lo tanto tú no tienes que temer. Dios está en nuestro futuro. Así como esta señora desconocía todo un ambiente, para mí era muy fácil estar en ese ambiente, pero la señora lo desconocía. Hay un miedo que tú tienes, hay un miedo que yo tengo, muchísimos, pero cuando tú has pasado por situaciones y yo paso por la misma situación que tú pasaste, tú me vas a decir a mí, no, pastora, tranquilo, eso es fácil, eso es pan comido, no se preocupa. Por eso esta palabra la he titulado, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Y desde pequeños nosotros arrastramos miedos infundidos por nuestros padres, tal vez, miedos infundidos por situaciones adversas desde pequeño. Esos miedos los arrastramos y los venimos repitiendo y repitiendo aún a la edad en que nos encontramos. El miedo es algo que roba tu paz. El miedo es algo que trae ansiedad, aflicción y opresión a tu vida. Escuchamos noticias siempre que generan miedo.
Mucha gente está diciendo ahora, wow, ya viene la Tercera Guerra Mundial. Y hay pánico. Pero nunca escuchamos buenas noticias. Nunca escuchamos una noticia que diga, en el año 2019, todos los aviones comerciales aterrizaron muy bien. Nadie difunde una buena noticia como esa, porque son las malas noticias las que venden. Son las malas noticias las que crean pánico, las que crean terror, ¿verdad? Entonces, tú no tienes que alimentar tu vida con malas noticias. Tú tienes que alimentar tu mente, alimentar tu espíritu con buenas noticias. Y las buenas noticias las encontramos aquí en la palabra de Dios. Las buenas noticias están aquí. Que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te va a sustentar y te va a recoger. Esa es una buena noticia. Una buena noticia es de que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el miedo a veces, cuando vienen problemas, cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida, nos juega una mala pasada. Así que quiero decirte 3 cosas o 4 cosas o 5 cosas, no sé cuántas cosas de lo que es el miedo. Pero la primera cosa es la siguiente. El miedo es la primera emoción que sentimos cuando las cosas en nuestra vida se escapan de control. Tú estás muy seguro financieramente. Tú tienes un colchón financiero y tú dices estoy seguro y no te da miedo. Pero cuando ese colchón financiero, cuando ese dinero que tiene está escaseando, empiezas a sentir miedo porque no estás teniendo control de la situación. Cuando una mamá, su hija, su hijo, empieza a ser rebelde, empieza a tener actitudes incorrectas, la primera emoción que siente un padre es miedo porque su hijo se le está saliendo de control. Y empieza a decir, Dios mío, este niño va a coger un mal camino, esta chica le va a ir mal. Y empieza el discurso, empieza la disciplina, empieza el enfrentamiento, porque se te salió de control algo. Es la primera emoción que tenemos cuando recibimos una mala noticia. Es la primera emoción que tenemos cuando algo inesperado nos ocurre, el miedo. Lo segundo que tú tienes que saber es que el miedo no viene de Dios. El miedo no procede de Dios. Dios no es un Dios que te mete en situaciones difíciles para que le tengas miedo. Dios no es un Dios que te manda una enfermedad. Es más, Dios no te manda una enfermedad para que a ti te dé miedo y para que tenerte allí pegado de Él. No, la Biblia describe a Dios que Dios es amor. Ese es Dios. La esencia de Dios es amor. Y la Biblia dice que si Dios es amor, el perfecto amor de Dios sobre tu vida echa fuera el temor. Te conviene amar a Dios. Te conviene creer que Dios es amor. Porque el amor de Dios en ti hace, ese perfecto amor de Dios en ti va a echar fuera el temor. Así que si tú estás en Dios, Él te ama, estás pasando cualquier situación difícil, créelo, Dios va a echar ese temor afuera de tu vida. Porque Dios es amor, la esencia de Dios es amor. El miedo es una condición espiritual. Entiende esto hoy. Si estás teniendo miedo, si estás pasando por situaciones que te generan miedo, tienes que entender que el miedo es una condición espiritual y como condición espiritual tú no puedes enfrentar el miedo con un razonamiento humano. Tú no puedes enfrentar el miedo con estrategias humanas. El miedo se enfrenta espiritualmente porque es una condición espiritual. ¿Cómo enfrento el miedo espiritualmente? Con la palabra de Dios. Cuando estés en una situación adversa, pide una palabra, busca una palabra de Dios. Cuando yo estaba atravesando por una situación muy difícil en mi vida,
enfrenté ese miedo, enfrenté esa noticia con esta palabra que te estoy diciendo hoy. Y te vas a dar cuenta cuál es. Porque el miedo se enfrenta, si es una condición espiritual, el miedo se enfrenta espiritualmente. Vamos a entrar a un ayuno. ¿Tienes miedo? ¿Tienes una situación difícil en tu casa, personal? Enfrenta ese miedo con el ayuno. Ayuna, ora y vas a ver cómo vas a atravesar esa situación adversa y vas a decir, se fue el miedo de mi vida. Yo creo que ustedes lo creen, aunque no digan que no, yo creo que lo creen. El miedo es una falsa evidencia que parece verdadera. ¿Cuántas situaciones, cuántas decisiones hemos tomado por miedo? Es una falsa evidencia que parece verdadera. ¿Cuántas decisiones no hemos tomado por miedo? Y cuando venimos a ver, decimos, wow, yo me confundí, yo creía que cuando los niños se caen, se golpean, sale mucha sangre, empieza la gente a decir, no, ya se murió, no, se le ve el cerebro, no, y empieza la gente a decir muchas cosas cuando lavan, cuando limpian. La señora fue la que quedó en ridículo gritando y saliendo sin ropa de su casa, pero en realidad no era para tanto, porque el miedo es una falsa evidencia de la realidad. Tomamos decisiones cuando tenemos miedo, decisiones incorrectas. No tomamos decisiones por miedo. Recuerda, cuando te den una noticia, lo primero que va a venir a tu vida es el miedo. Pero recuerda, no te vas a mover por miedo. No vas a hacer cosas incorrectas por miedo. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Hay un miedo que ha estado contigo mucho tiempo. ¿Cuál es tu miedo? Hay gente que le tiene miedo a la muerte. ¿Cuál es tu miedo? Hay gente que le tiene miedo a la soledad. ¿Cuál es tu miedo? Hay gente que le tiene miedo a caer en bancarrota. ¿Cuál es tu miedo? Hay gente que le tiene pavor a la soledad. ¿Cuál es tu miedo? Hay gente que le tiene miedo a viajar en avión como yo. Es horrible cuando yo me subo a un avión y sobre todo a distancias largas. Yo me subo a un avión y Arles empieza a cabecear. Por ahí lo tengo grabado y yo me agarro de la silla y yo aplico la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Yo coagulo la sangre de Cristo. Y yo veo al tipo tranquilo. Y él me dice, esto no se cae porque yo voy aquí. Y yo le digo, Y es cierto. Pero yo, horas, te lo digo, literal, horas aplicando la sangre de Cristo. Horas. Pero me doy cuenta que no disfruté el vuelo. Me doy cuenta que no descansé. Y yo digo, ¿por qué este sí duerme y yo con las ojeras hasta por acá? Porque ese está confiado. ¿Me entiendes? Y yo no. ¿Sí me hago entender? Y para rematar, los pilotos dicen, vamos a 39,000 pies de altura. Y yo, Dios mío, ¿cuántos serán, Dios mío, a 10,000 metros? Dios mío, Dios mío. Y no pasa nada. Yo siento que Dios se ríe y me dice, tanto que predicas fe y no crees. Así nos pasa. Hay un miedo que tú hoy vas a quitar de tu vida. Hay un miedo que tú hoy le vas a entregar al Señor. Hay un miedo que tú le vas a decir hoy, miedo, no te tengo miedo. Hay un miedo que no te va a seguir este 2020. Hay personas que se esconden por el miedo. Hay personas que no desarrollan su potencial por el miedo. Hay personas con muchos talentos. Hay personas que son buenos trabajadores, buenos profesionales, pero sabes, el miedo los opaca. El miedo los anula.
Hoy tú vas a ser libre de ese miedo. La Biblia está llena de hombres y mujeres de Dios que tuvieron miedo. Pero aún así enfrentaron sus miedos. Aún así le entregaron sus miedos al Señor. Aún así le confesaron a Dios sus miedos. Gedeón era un chico que tenía miedo porque los madianitas venían a robarlo. Y él enfrentó su miedo. Él salió a esconder el trigo y cuando se le aparece el ángel de Dios y le dice, tú eres esforzado y valiente, él dice, no, yo soy un miedoso. Pero Dios le quitó ese miedo y llegó a ser un conquistador. Cuando tú eres sincero con Dios, como lo vas a hacer ahorita, tú vas a ver que ese miedo desaparecerá. Amén. Pero hay un hombre muy especial del cual yo quiero hablarles. Este hombre había hecho una hazaña asombrosa. Este hombre había matado a 450 profetas. Él solo los descuartizó. Pero lo más tenaz de este hombre es que oró y cayó fuego del cielo. Este era un hombre que tenía una unción tremenda. Tú sabes lo que es orar, pedir que cayera fuego del cielo, que se incendiara un altar de leña mojada, y aún así Dios hizo este prodigio a través de él y empezó a arder ese altar. Apenas él hizo esa hazaña, mató a los 450 profetas, vino Jezabel y lo amenazó de muerte. Le tuvo miedo a una amenaza de una mujer y le dijo, a esta hora vas a morir. Donde te escondas, allí te voy a buscar y te voy a matar. Oiga, después de hacer una hazaña asombrosa, las palabras, el espíritu de temor es una condición espiritual. Él no recordó que Dios lo había ayudado, que Dios había contestado su oración. Él no lo recordó, sino que empezó a huir y se escondió en una cueva. El hombre que había hecho el milagro más prodigioso estaba escondido en una cueva y Dios tuvo que irlo a buscar. Y Dios le dijo, sal de esa cueva, ¿qué es lo que estás haciendo allí? Y le dijo, no, me están buscando para matarme. Solamente he quedado yo. No hay nadie más en Israel y por eso me escondí. Y Dios le dijo, deja el miedo. ¿Cuál es tu miedo, Elías? ¿Cuál es tu miedo? ¿Tienes miedo de que Jezabel te mate? Yo soy el dueño de la vida. ¿Tienes miedo a que Jezabel te persiga y que te borre sobre la faz de la tierra? Déjame decirte que tú no eres el único profeta. Yo tengo 7,000 profetas que no han doblado rodillas a Baal. Así que, ¿cuál es tu miedo, Elías? Levántate, Elías. Come, bebe y vete al arroyo de Querid. Y Elías caminó hasta el arroyo de Querid. Allí había agua y Dios le dijo, te voy a sustentar. No vas a morir de hambre porque había hambre en la tierra. Y le dijo, voy a mandarte unos cuervos con carne, como dice Arles, carne y pan, hamburguesa. Ahí nació la hamburguesa. Y Elías fue sustentado por mucho tiempo. Agua del arroyo y los cuervos traían pan y carne. El arroyo se secó. Y Dios le dijo a Elías, Elías, ve a Sarepta de Sidón. Yo ya le he dicho a una viuda pobre que te sustente. Después de Elías experimentar que Dios lo sustentó con carne, con pan, a través de unos cuervos, ¿usted cree que Elías iba a dudar de que Dios lo iba a sustentar a través de una viuda pobre? No, Elías obedeció inmediatamente. Hay cosas que Dios ha hecho en tu vida. Hay cosas en las cuales la mano de Dios se ha manifestado sobre tu vida. Y cuando te enfrentas a un reto, cuando te enfrentas a un problema, viene el miedo a ti.
yo te digo, no tengas miedo. Recuerda cómo Dios te sustentó en el pasado y ese Dios te va a sustentar siempre. Y eso lo entendió Elías. Dijo, si Dios me sustentó, no voy a tener miedo. Voy a obedecer, voy a creer a lo que Dios me dijo y voy a ir donde esa viuda. Y mira lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 10 al 14. Yo quiero que usted lo lea conmigo, porque es una historia muy, muy interesante. Dice que Elías se levantó y se fue a Sarepta de Sidón. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, estaba una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y Elías la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. Así que la señora fue a traerle el vaso con agua. Cuando la señora iba, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. La respuesta de la señora fue esta: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Así que Elías la llama y le dice, tráeme agua. De eso ella tenía, pero ella escaseaba en la harina y en el aceite. Y ella le dijo, yo recogí ahora estos 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Y mire lo que dice, lo vamos a comer y nos vamos a dejar morir. El miedo de esta mujer era muerte, porque ella sabía que tenía poco alimento, poca harina, poco aceite. Elías le dice, tráeme agua, y ella tenía suficiente agua, así que no le costó traerle el agua. Pero cuando Elías le pide lo que ella escasea, allí ella dice, un momentico, yo tengo solamente un puñado de harina en esta tinaja y un poco de aceite en mi vasija. Cuando Dios nos pide algo en lo cual abundamos, es fácil dar. Pero cuando Dios te pide algo en lo que escaseas, decimos como la señora, silencio en la sala. Pero ¿sabes qué? Elías le había dicho a ella, tráeme una torta cocida en las cenizas. Es decir, él se visualizaba una arepa antioqueña sobre las cenizas. Y le dijo, dámela a mí primero y tú vas a comer después con tu hijo. Yo te digo una cosa, el miedo de esta mujer era morirse. El miedo de esta mujer era vivir en escasez. La escasez te hace vivir en una zona de confort. Y cuando tú tienes miedo, tú no inviertes. ¿Recuerdan al hombre de la parábola de los talentos? Que el jefe le dio un talento. Todos pusieron a producir lo que el jefe les había dado. Pero el que recibió un talento dice, tuve miedo de ti y por eso no puse a producir este dinero. La escasez te deja en una zona de confort y esta señora no pensó hacer más arepas, no pensó a invertir lo poco que tenía. Ella dijo, voy a comer esto y voy a morir con mi hijo. No, hay gente que dice, no hago esto porque, no viajo porque, no invierto porque, no me arriesgo a decirle que la quiero porque, no me arriesgo a hablar en público porque se pueden reír de mí. ¿Cuál es tu miedo? El miedo te ha estado estancando. El miedo te está robando tu potencial. El miedo está haciendo que todos tus dones y talentos estén enterrados y no tengas un futuro como el que Dios quiere que tengas. Por miedo.
solo por miedo. Por eso te digo, el miedo es algo espiritual y Dios no quiere que tú tengas miedo. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Hoy tú tienes que romper esa barrera del miedo. Mira, cuando Dios dice no temas, Dios te está diciendo no tengas miedo. Cuando Dios dice no temas, Dios te está diciendo no permitas que el miedo se apodere de tus actos. Y la Biblia está llena de muchos no temas. Se dice que en la Biblia tenemos 365 no temas. ¿Sabes qué es eso? Un no temas para cada año de tu vida. Un no tema para cada día, para cada día del año. Si son 365 no temas que tenemos aquí en la Biblia, es que a Dios le interesa que tú vivas la vida sin temor. Así que no permitas que el miedo te atrape. Pero mira, es muy importante la palabra que Elías le dijo a esta mujer. No tengas temor, no tengas temor. Ve, haz como has dicho. Sí, prepara la torta, pero házmela a mí primero. Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y la palabra que tengo para ti de parte de Dios está aquí. Levanta tu mano porque la vas a confesar al mundo espiritual. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Vamos, repítelo otra vez. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija va a disminuir. Oye lo que dice, hasta que el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Hasta ese día no va a escasear la harina. Y así sucedió. Este puñado de harina que esta mujer tenía no escaseó. Ni el aceite que ella tenía, lo poco de aceite que ella tenía en su vasija, no disminuyó. Hasta que Dios hizo llover sobre la tierra de Israel. Aquello en lo cual tú has escaseado no va a disminuir. No va a disminuir. Aquello en lo cual es poco en tu vida no será poco. No va a disminuir. No va a escasear. Si la tinaja financiera de tu vida estás escaseando, no va a cesar ese dinero. Si la tinaja de tu salud y te han dicho, no, tu salud ha desmejorado poco a poco. Si tu salud ha desmejorado, no va a escasear en salud. ¿No me está entendiendo? Si estás llorando porque te aman poco, déjame decirte, no vas a escasear en amor. Van a haber muchos que te van a amar. Se despertaron. Se despertaron. La harina de la tinaja no va a escasear. ¿Qué es aquello que te está dando miedo? ¿Qué es aquello que estás diciendo, Dios mío, se acabó mi colchón financiero? Dios mío, me van a abandonar. Voy a estar sola en este 2020. La harina de la tinaja no va a escasear. Ni el aceite de la vasija va a disminuir. Hasta que Dios abra las ventanas de los cielos sobre ti y derrame bendición hasta que sobreabunde. No vas a escasear en nada. En nada. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? No vas a escasear porque Él es el que ha dicho que Él es tu proveedor. Porque Él ha dicho que Él es tu sanador. Porque Él ha dicho que Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Esto es espiritual y tú tienes que creerlo. La gente de afuera va a estar sorprendida porque te están viendo en la crisis, porque te están viendo con el problema y te dicen, pero no tienes miedo a que te abandonan. No tengo miedo, hay uno más conmigo.
Hay uno más conmigo. ¿No tienes miedo que te digan que ya no te quieren? No tengo miedo. Hay uno que es amor para mí. No tienes miedo. No tienes miedo que te quiten tu casa. No tengo miedo. No tengo miedo que me quiten mi casa. ¿Por qué? Porque hay uno que te va a sustentar todos los días. Todos los días. Todos los días. Por eso Elías se atrevió a darle esta palabra a esta mujer y le dijo: mira, no tengas miedo. Yo vi a uno que me sacó cuando tenía amenazas de muerte y me libró. Yo vi a otro que en medio de la escasez me sustentó con agua, con pan, con carne. Y ¿sabes qué? Lo hizo de una manera sorprendente. Unos cuervos me trajeron comida. Así que yo sé, le decía Elías a esta mujer, yo sé lo que te estoy diciendo. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que Dios haga llover sobre la faz de la tierra, sobre tu vida. Aquello que tú estás temiendo ahora no es algo real. Óyeme bien, sí hay una deuda, sí hay un diagnóstico de enfermedad, pero por encima de todo hay uno que te está diciendo hoy: no vas a escasear, no va a disminuir tu salud, no va a disminuir tus finanzas, no va a disminuir el amor, no va a disminuir la unidad en tu familia, no va a disminuir el perdón en tu familia, no va a disminuir la entrada a la universidad. Te van a llamar muchos, no vas a escasear. Yo te voy a sustentar, dice el Señor. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? El miedo de esta mujer era morir. Hay mucha gente que cree que no va a durar el 2020. Oye, ese miedo se va de tu vida. Se va de tu vida ese miedo. Hay mucha gente que cree, que le tiene miedo porque no aumentaron mucho el salario mínimo. Y yo te digo, ¿dependemos de un salario mínimo? Sí, pero también dependemos de Dios Todopoderoso. Y Él va a estar contigo. Él va a estar contigo y Él te va a sostener. Él te va a sustentar. ¿Cuál es tu miedo? Entrégale ese miedo a Dios. Entrégale ese miedo al Señor. Hay muchas cosas a las cuales yo le he tenido miedo. Y uno de esos miedos fue casarme con Arles Vanegas. El tipo vestía bien, el tipo hablaba bien, pero el tipo apenas iba a estudiar en el seminario. Y tú dices, 2 más 2 son 4, este anda atrás de mi plata. Y recibí una palabra de Dios. O sea, no tengas temor. Cuando uno pone sus miedos delante de Dios, no tengas temor. Hay gente que no se ha casado por miedo. Hay gente que no ha emprendido nada por miedo. Hay gente que no saca el potencial que tiene, y eso te lo voy a repetir miles y miles de veces porque es como si Dios me estuviera hablando aquí diciendo: diles, tú tienes muchas capacidades y tú puedes hoy abandonar ese miedo. Yo te digo una cosa, yo pasé por escasez. A mí me echaron de apartamentos con Arles, con mis hijos, porque no pagaba. Y tal vez tú estás en esta condición también. Una vez invitamos a un pastor a predicar y cuando lo llevamos al apartamento, yo estaba trabajando, Arles me llama y me dice: de ella cortaron la luz y tenemos un pastor invitado. Qué vergüenza. Pero yo dije: yo no soy la que tengo que pagar la luz, te toca a ti, así que soluciónalo. Pero yo te digo, escasez toda la que usted quiera. La gente puede hablar mal de nosotros hoy, pero no sabe que había uno más en todos estos años allí dando la provisión hasta que vino la lluvia.
así va a pasar en tu vida. Así va a pasar en tu vida, porque lo que le hemos pedido al Señor, es que la unción que ha estado en nosotros se establezca sobre tu vida. Y hoy vas a empezar este año así, sin miedo, sin miedo. Hay uno más. La harina de tu salud no va a escasear. La harina de tus finanzas no va a escasear. La harina de tu empleo, de tu trabajo, de tu empresa no va a escasear hasta que el Señor abra todas las ventanas de los cielos y derrame bendición sobre tu vida. Tal vez la persona que está a tu lado está pasando por un miedo que tú ya has pasado. Y lo que uno espera es que esa persona a la cual tú le comentas tu miedo es que te acaricie, es que te diga pobrecita, y no lo va a hacer. Ella te va a decir, yo pasé por ahí, eso es fácil, eso es demasiado fácil por lo que tú estás pasando. Así que levántate, vamos, sí se puede salir de allí. Y tú te enojas con la persona, pero ¿qué más esperas de esa persona sino que te dé el testimonio de que ya él pasó por allí? Eso fue lo que hizo Elías, recuerda. Él tenía amenaza de muerte, él vivió en escasez, por eso él le soltó esta palabra a esa mujer: la harina de la tinaja no escaseará. Yo te digo, aquello poco en tu vida, vas a ver cómo se multiplica. Mirarás a tu pasado, dice el libro de Job, y serán como aguas que pasaron. Y vas a decir, ¿cómo pasé yo esta enfermedad? ¿Cómo pasé yo esta separación? ¿Cómo pasé yo esta escasez? Es increíble. Si yo miro atrás, ¿cómo lo pasé? Uno más contigo. Su bendición no escaseó para ti. Oh, me acuerdo cuando comíamos poco. Me acuerdo cuando no comíamos carne. Me acuerdo. Y tú dices, ¿cómo logré sobrevivir? ¿Cómo lo hice? Sencillo, creyendo y obedeciendo, creyendo que Dios está contigo. Así que no vas a tener miedo. Y mira esta imagen que te tengo ya para terminar. Puedes ponerte de pie. Esta palabra es titulada ¿Cuál es tu miedo? ¿Y quién más como un avestruz? Porque todos creemos que los avestruces o que el avestruz cuando tiene miedo entierra su cabeza. Pero ¿sabes que no es así? Es un mito. Es un mito. No es verdad. El avestruz no entierra su cabeza cuando tiene miedo. Por favor, es un animal exageradamente grande. Tiene unas patas inmensas. Tiene unas garras muy fuertes. Tiene un cuello muy alto que a la distancia ve el peligro. ¿Cómo crees que un animal como estos, que corre a más de 60 kilómetros por hora, cuando ve a un depredador, va a quedarse quieto y va a enterrar su cabeza? Es un mito. Nadie se ha podido acercar a un avestruz, porque apenas se acercan, él sale corriendo, él sale huyendo. Es un mito. El avestruz cuando tiene miedo no entierra su cabeza. Es un animal fuerte. Es un animal que corre a velocidades impresionantes. Es un animal que tiene una visión exageradamente amplia. Si esto es el avestruz, ¿por qué tú tienes miedo? Si tú eres el hijo y eres hijo de Dios, ¿por qué tú tienes miedo? Si sabes que el que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Por qué tú tienes miedo a la escasez? Si Él ha dicho que tú eres hijo y como hijo eres heredero de las bendiciones de Él. ¿Por qué tú tienes miedo a estar sola? ¿Por qué tú tienes miedo a que nadie te ama si Él es la fuente de amor? Si ves, si te das cuenta que eso que tú temes es una falsa percepción de la realidad. Si llegan problemas a nuestra vida,
si llegan enfermedades, si llegan tormentas que nos hacen caer, si temblamos ante una noticia, si lloramos ante una pérdida, si tenemos problemas intestinales cuando tenemos miedo. Pero yo te digo una cosa: hay uno que te hace pasar por el valle de sombra y de muerte y te saca a la abundancia. Por eso hoy, si estás aquí por primera vez, tú te vas a aferrar a ese Dios que va a estar contigo todos los días de tu vida. 2019 es una plataforma de todo lo que sentiste, de todo lo que te pasó, de la escasez que viviste, de las pruebas que sentiste, del dolor que viviste. 2019 es una plataforma para que en el 2020 tú rompas esas barreras. Rompe la barrera del miedo. Rómpela ahora, creyendo y obedeciéndole a Dios. No estás solo, no estás sola. Hay uno más contigo. 2020 será el año en que vas a dejar tus miedos y vas a emprender. No importa los años que tengas, vas a emprenderlo. No importa lo difícil que sea, lo inalcanzable que sea. Hay uno que dice: mis pensamientos no son tus pensamientos. Hay uno que dice: yo te voy a bendecir. Hay uno que te está diciendo a ti: no tengas miedo, no tengas miedo. Has escuchado la voz del enemigo por mucho tiempo, pero es para dejarte en el mismo lugar. Y si tú miras hasta tu pasado, te vas a encontrar en el mismo lugar por miedo, por miedo. Créele a Dios, créele a Dios. Esta palabra se va a apropiar de ti. La harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir. En la Biblia, la harina era una ofrenda. Cuando la gente traía la ofrenda de la harina en el altar, estaba diciendo: yo quiero que Dios me acompañe, yo quiero que Dios sea mi compañía. En la Biblia, el aceite es una ofrenda. Y cuando la gente traía aceite al altar, estaba diciendo: yo quiero que la presencia del Espíritu Santo esté conmigo. Por lo tanto, yo te digo: la harina de la tinaja no escaseará. La compañía de Dios va a estar contigo siempre. La presencia del Espíritu Santo está contigo siempre durante todo este 2020. No lo dudes. Vamos, cierra tus ojos y dile al Señor: este es mi miedo. Este es mi miedo. No importa que la persona que tengas a tu lado te escuche el miedo, él también tiene miedo. Y dile: este es mi miedo. Tengo miedo de morir. Tengo miedo a la soledad. Tengo miedo a la enfermedad. Tengo miedo a que me den un diagnóstico. Tengo miedo a que me abandonen. Tengo miedo a no cumplir mis metas. Tengo miedo a ser rechazado. Tengo miedo de no poder estudiar. Tengo miedo de no darle a mis hijos lo que ellos quieren. Tengo miedo de no ser amado. Vamos, dile al Señor: ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Porque hoy decreto que ese miedo se rompe sobre tu vida. Se rompe, porque la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija va a disminuir, porque la presencia de Dios va a estar contigo siempre, porque su presencia te va a sustentar todos los días hasta que el Señor haga llover sobre tu vida, y vas a reír y te vas a alegrar y vas a decir: yo un día tuve miedo, pero creí. Yo un día tuve
todo.